by Cachicha. Mire, mire, señores, en el día de hoy, ustedes saben que uno, por lo regular, en estos países pequeños, uno entiende que la dinámica, ¿verdad?, de la vida se circunscribe al espacio geográfico nuestro, y sin embargo, no es así. O sea, hay elementos que impactan, ¿verdad?, en el mundo que no necesariamente tienen que ver con la dinámica nuestra. Por eso yo en el día de hoy quiero abandonar, ¿verdad?, lo que yo considero el tibiri de la política dominicana para irme a hablar de geopolítica en una situación que se está dando que me parece bastante compleja y a la que el mundo le debe prestar atención. Casualmente, señores, miren, hace aproximadamente unas 15 o 16 horas que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se puso en contacto, ¿verdad?, vía telefónica con el presidente ucraniano Zelensky. Volodymyr Zelensky es el nombre del presidente actual. Y le manifestó al presidente Zelensky que si Rusia seguía, ¿verdad?, prosperando en esto que han llamado una nueva escalada entre Ucrania y Rusia, habría dificultades, consecuencias muy graves para Rusia. Esto a propósito de que en los últimos días se ha desplegado, ¿verdad?, un contingente militar en la frontera entre Rusia y Ucrania. Específicamente, inclusive, se dice que Rusia ha estado promoviendo, ¿verdad?, a los separatistas prorrusos que tienen la ciudad de Donbass. Esa ciudad, hace tiempo que Ucrania perdió el control de esa zona, y allí quienes dominan son unos separatistas que son prorrusos. ¿Por qué? Por la relación histórica que ha tenido Ucrania con Rusia en el zarismo. De hecho, la Rus de Kiev, ¿verdad?, que quedaba en territorio ucraniano, era la capital de Rusia en un momento determinado, ¿verdad? Moscú en esa época lo que era el gran principado de Moscú, o sea, ni siquiera tenía la connotación de ser lo que es hoy. Es a partir, ¿verdad?, de la invasión de los mongol, que estuvieron allí casi 2 siglos, que eso pasa a rediseñar el escenario político que existe hoy entre esas sociedades eslavas, ¿verdad?, que fueron esas antiguas tribus que fundaron esa zona de las estepas. Entonces, ¿qué pasa, señores? Esto, a pesar de que está tan lejos por allá, esto tiene una dimensión global. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Miren, ha dicho ya el ministro de Defensa ucraniano que tienen informes de que aproximadamente unos 28 batallones rusos ya han sido desplegados en toda la frontera. Y dice él inclusive que en esos ensayos militares que se hacen, Rusia pretende desplegar unos 25 batallones militares más en los supuestos ensayos militares con Bielorrusia para aprovechar esa oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿por qué esto es tan importante? Señores, es tan importante que la única vez en la que un presidente estadounidense ha sido sometido a juicio político por cuestiones externas, recuérdenlo ustedes, fue precisamente Donald Trump por el caso de Ucrania. El concepto de seguridad nacional, para que la gente lo entienda, no solamente impacta en lo que tiene que ver con la protección de las fronteras o lo que pone en peligro directo a el espacio territorial que uno ocupa. No, el concepto de seguridad nacional es mucho más amplio, sobre todo cuando afecta a intereses económicos y geoestratégicos. Entonces, para Estados Unidos, Ucrania, todo lo que tiene que ver con Ucrania y Rusia, representa, según ellos, para ellos, un peligro de seguridad nacional. Y paso a explicarlo. Miren, Rusia como potencia, aunque mucha gente lo entiende, siempre el propio Putin, dice Hillary Clinton, por ejemplo, que situaciones difíciles conllevan a decisiones difíciles. Y dice ella que dentro de las cosas difíciles que ha tenido que afrontar, nunca ha afrontado una conversación tan difícil como aprender y tratar de entender el pensamiento de Putin, dice ella.
porque dice ella que Putin vive una retrotropía, y lo expresó él de manera muy pública en su discurso en el año 2005, cuando él dijo que la peor catástrofe que le ha pasado a la humanidad en la historia moderna fue la caída de la Unión Soviética. O sea, Putin siempre se ha considerado ser, como eran los zares rusos. En aquel momento los zares rusos decían que sus ancestros eran los césares romanos. O sea, Putin siempre ha considerado a los zares rusos, ¿verdad?, sus ancestros, y por eso siempre ha creído en el expansionismo. Rusia cree en el expansionismo. Dice Kissinger que ven la geopolítica, sobre todo Putin, desde el juego de suma cero. O sea, para ellos perder algo es que otro lo gane. No hay término medio. Ven la política, la geopolítica en blanco y en negro. Entonces, miren bien, ¿qué pasa con esto, señores? Ucrania, desde 1995, Vene Brzezinski, ¿verdad?, que era asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, que se nacionalizó porque era polaco, en su obra, una gigantesca obra del mundo de la geopolítica, El Gran Tablero Mundial, así se llama, definió que Estados Unidos debía impedir, por el medio que fuera, que Rusia pudiera volver a estrechar lazos con Ucrania y con Azerbaiyán, porque esto le permitiría tener acceso entonces al control del llamado Heartland, o tierra cardinal. El Heartland es lo que llaman la isla mundial, que me imagino que algunas personas lo han escuchado así. Eso es Eurasia, ¿verdad? Eso es el gran tablero mundial. Se considera que el que controla Eurasia puede controlar el mundo, porque allí están Halford Mackinder, que es el creador del concepto del Heartland, ¿verdad? Estableció que la historia, el presente y el futuro del control del mundo está en quien controla esa zona, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el espacio próximo, ¿verdad?, entre Asia y Europa. Entonces, por eso Ucrania es tan importante para Estados Unidos, no solo por eso, y para Rusia también, porque, miren, cuando Ucrania se separa de la Unión Soviética, como fue, digamos, uno de los elementos más importantes, en algún momento capital rusa, Ucrania hereda la red más grande de gasoductos que tiene Rusia, la hereda Ucrania. A través de esa red de gasoductos es que se transporta todo el gas que Rusia le vende a la Unión Europea. Entonces, por eso Rusia, tratando de debilitar el espacio estratégico, la importancia estratégica que tiene Ucrania, construyó en el año entre los 2010 y 2011 el llamado Nord Stream, ¿verdad?, que es un espacio de gasoducto directo por el Báltico, donde le vende a Alemania el gas. Pero ahora están desarrollando el Nord Stream 2, que es un espacio mucho más sofisticado también para dimensionar a través de ese gasoducto por el mismo Báltico ya a toda Europa sin tener que estar utilizando a Ucrania. Evidentemente que esto para Estados Unidos es complicado, lo pone en peligro. De hecho, Estados Unidos tiene otro proyecto paralelo, porque miren, señores, miren los cuatro elementos más importantes de Ucrania. Primero, Ucrania es el tercer país exportador de granos más grande de todo el planeta Tierra. O sea, estamos hablando que solo está por debajo de Estados Unidos y de Argentina. Con esos granos es que abastece a la propia Rusia, a Medio Oriente, a China y también a la Unión Europea. Solo Crimea implica el Exacto. 23% según la FAO de Exacto. la seguridad alimentaria de Rusia. De Rusia entero, para que ustedes vean. Oigan bien, Solo Crimea. Solo Crimea. Entonces, miren bien. Segundo, también Ucrania tiene una gran reserva de gas. Y ese gas lo está tratando de explotar la Chevron, ¿verdad?, estadounidense, que de hecho ya se ha dimensionado que tiene tanto potencial que puede sustituir a Rusia y poder abastecer a la Unión Europea sin tener que utilizar el gas ruso. Oigan bien. Tercero, desde Crimea, que se la anexó Rusia en el año 2014, ¿verdad? Desde Crimea, Rusia tiene dos debilidades fundamentales como potencia. Es la población, que se ha considerado, los expertos consideran que para entrar en la carrera por ser superpotencia hay que tener un mínimo de 300 millones de habitantes. Rusia tiene apenas 145 según el último censo. Y segundo, Rusia no tiene salida directa a mares cálidos. Por eso, desde Sebastopol, ¿verdad?, el puerto de Sebastopol, sí, y la península de Crimea es donde Rusia potencializa su poder naval.
Ahí tiene su flota naval más importante. Por la presencia en el Mar Negro. El Mar Negro, exactamente. Que también le da acceso inmediato al Mar Mediterráneo. Exacto, exacto. Que a la altura donde le da acceso al Mar Mediterráneo, le da acceso inmediato en la colocación de sus tropas en el Medio Oriente. Exactamente. Entonces, que ese es otro elemento. ¿Por qué entra Turquía también y se reúne con Zelensky ahora que tú hablas del Medio Oriente? Porque Turquía, ¿verdad?, siempre ha detenido a Rusia el expansionismo a través del estrecho del Bósforo y del estrecho de Dardanelos, y entonces ahora ha dicho, bueno, por eso ni siquiera reconoce todavía, ni la ONU tampoco, le reconoce la soberanía de Crimea a Rusia, sino que lo consideran como un estado en disputa. Entonces, señores, esto, repito, es un problema que tiene connotaciones globales, que probablemente lo que menos importe sean los ciudadanos ucranianos. Putin no se va a detener, porque como bien señalaba Víctor, no es solo tener acceso a la península de Crimea, es que te potencializa tu flota naval al mar Mediterráneo, que es sumamente importante para el comercio mundial, y también hace tiempo ya que a través de la llamada teoría del eurosianismo, que es como se considera Putin, no se considera ni europeo ni tampoco asiático, sino euroasiático. Inclusive propuso hace tiempo, cuando tuvo que salir corriendo de allí Víctor Yanukovych, ¿verdad?, a través de la revolución del Euromaidán, propuso la Unión Euroasiática Económica. Evidentemente Estados Unidos se opuso a esto inmediatamente. ¿Para qué? Repito, tener el control de Ucrania nueva vez y de Azerbaiyán significaría volver a cohesionar lo que es Eurasia, conocido como el Heartland, o la tierra corazón del mundo, y eso implicaría automáticamente que el control de todas esas zonas, ¿verdad?, importantes para las rutas comerciales y geoestratégicas, significaría en términos inmediatos tener, digamos, medianamente control del mundo. Para que la gente tenga idea de lo que yo estoy hablando, solo esos 7 países que componen Eurasia se consideran que tienen el 50% de toda la riqueza que tiene el mundo conocido, y una gran cantidad sin conocer que todavía no se ha explotado. Tu mañana. By Cachicha.